9. Aceptó el pontificado máximo con el único objeto, según decía, de conservar puras sus manos, y así lo cumplió, porque desde entonces no fue autor ni cómplice de la muerte de nadie, no porque le faltasen motivos de venganza, pero aseguraba que prefería morir él mismo a hacer perecer a alguno. Dos patricios quedaron convictos de aspirar al imperio. Contentóse con aconsejarles que renunciasen a sus pretensiones, añadiendo que el poder supremo lo daba el destino, y les prometió concederles por otra parte lo que deseasen. Hasta envió enseguida correos a la madre de uno de ellos, que estaba lejos de Roma, para tranquilizarla acerca de la suerte de su hijo y decirle que vivía. No solamente invitó a aquellos dos conjurados a cenar con él, sino que al día siguiente, en un espectáculo de gladiadores, los hizo colocar expresamente a su lado, y cuando le presentaron las armas de los combatientes, se las dio, sin temor, para que las examinasen. Añádase que, habiendo hecho estudiar su horóscopo, les advirtió que les amenazaba un peligro, aunque lejano aún, y que no procedía de él, lo que confirmó el tiempo. En cuanto a su hermano, que no cesaba de preparar las hechanzas, que minaba casi abiertamente la fidelidad de los ejércitos y que, en fin, quiso huir, no pudo decidirse ni a hacerle perecer ni a separarse de él, ni siquiera a tratarlo con menos consideraciones que antes. Continuó como en el primer día de su principado, proclamándole su colega y sucesor, y algunas veces le rogaba en secreto, con lágrimas en los ojos, que viviese con él como un hermano. 10. En medio de estos cuidados lo sorprendió la muerte, para desgracia del mundo, más aún que para la suya, al terminar un espectáculo en el que había llorado abundantemente en presencia de todo el concurso, partió para el país de los Sabinos, algo entristecido por haber visto escapar la víctima de un sacrificio y oído zumbar el trueno en el cielo despejado. En el primer descanso fue tomado por la fiebre, continuó el viaje en litera y dícese que, separando las cortinas, miró al cielo y se quejó de morir sin haberlo merecido, puesto que en toda su vida solamente había realizado una acción de que tuviera que arrepentirse. No dijo qué acción fuese esta, y no es fácil adivinarla. Se ha creído que era trato íntimo con Domicia, la esposa de su hermano, pero ésta juró por todos los dioses que nada había ocurrido entre ellos, y no era mujer que negase aquel comercio si hubiese existido, ya que se hubiera vanagloriado de él como de todas sus infamias. 11. Murió en la misma casa de campo que su padre, en los idus de septiembre, a los 41 años, después de 2 años, 2 meses y 20 días de reinado. En cuanto se propagó la noticia de su muerte, hubiérase dicho, al ver el dolor público, que cada cual lloraba un miembro de su familia. Los senadores acudieron antes de ser convocados a la sala de sesiones, cuyas puertas estaban cerradas aún. Abiertas enseguida, colmaron el príncipe muerto de tantas alabanzas y honores como jamás le prodigaran vivo y presente. Domiciano. 1. Domiciano nació el 9º día antes de las calendas de noviembre, cuando su padre era cónsul designado y debía entrar en funciones al mes siguiente. El nacimiento tuvo lugar en la sexta región de Roma, cerca del punto llamado La Granada, y en una casa que él convirtió más tarde en templo de la familia Flavia. Dícese que pasó su infancia y primera juventud en la indigencia y el oprobio. Ni siquiera tenía un vaso de plata, y sabido es que el prestamista Clodio Polión, contra el que tenemos un poema de Nerón, intitulado Lucio, había conservado y mostrado algunas veces una carta de Domiciano en la que éste le ofrecía una noche. Dícese que tuvo el mismo comercio con Nerva, su inmediato sucesor. Durante la guerra de Vitelio se había encerrado en el Capitolio con su tío Sabino y una parte de las tropas flavianas que se hallaban en Roma, pero habiéndose apoderado el enemigo del templo y habiéndole prendido fuego, se refugió en casa de un guarda, donde pasó la noche, y por la mañana, disfrazado con el traje de los sacerdotes de Isis, pudo escapar, mezclándose con los sacrificadores de diversas religiones. Retiróse al otro lado del Tíber, acompañado de una sola persona, a casa de la madre de un condiscípulo suyo, y tan bien se ocultó allí que los emisarios que seguían sus huellas no pudieron encontrarlo. Salió al fin después de la victoria y fue saludado César. Recibió la dignidad de pretor urbano con autoridad consular, pero solamente conservó el título
y transmitió la autoridad al primero de sus colegas, mostrando por el abuso que hizo del poder lo que sería algún día. Fuera demasiado largo decirlo todo. Después de seducir gran número de mujeres casadas, robó y tomó un matrimonio a Domicia Longina, casada con Helio Lamia. Distribuyó en un solo día más de 20 oficios para la ciudad y para las provincias, y Vespasiano decía con este motivo que se asombraba de que su hijo no lo nombrase también sucesor. 2. Emprendió sin necesidad una expedición a Galia y Germania, a pesar de los consejos de los amigos de su padre, y con el único objeto de igualar el poder y la fama de Tito. Vespasiano lo reprendió severamente, y para que recordara en adelante su edad y condición, lo hizo vivir con él. Siempre que el emperador se presentaba en público con Tito, Domiciano seguía en litera la silla curul, y el día que celebraron de común el triunfo sobre la Judea les acompañó montando en un caballo blanco. De sus 6 consulados, uno solo fue regular, y su hermano fue quien se lo cedió y solicitó para él. Domiciano supo afectar entonces suma moderación, y sobre todo pronunciado gusto por la poesía, de la que no tenía ninguna costumbre, y por la que mostró más adelante profundo desprecio. Hasta leyó en público versos compuestos por él. Cuando Bologés, rey de los partos, pidió contra los alanos tropas de socorro mandadas por un hijo de Vespasiano, Domiciano hizo cuanto pudo para ser elegido, y habiendo resultado vanos sus esfuerzos, trató de mover con dones y promesas a los otros reyes de Oriente a que hiciesen igual petición. Después de la muerte de su padre, vaciló durante largo tiempo sobre si ofrecería a los soldados para sublevarlos donativo doble del ordinario, y no dudó en publicar que Vespasiano le había asociado al imperio, pero que habían falsificado su testamento. Desde aquel tiempo no cesó de conspirar en secreto, y hasta abiertamente contra su hermano. Cuando lo vio peligrosamente enfermo, mandó sin esperar a que expirase que lo abandonaran como si estuviese muerto. No tributó a su memoria otros honores que los de la apoteosis, y hasta con frecuencia ofendió su memoria con alusiones indirectas a sus discursos y edictos. 3. Al comienzo de su principado se encerraba solo todos los días durante horas enteras para cazar moscas, que clavaba con un punzón muy agudo. Esta costumbre dio margen a una aguda frase de Vivio Crispo, quien, preguntando un día si había alguien con el emperador, contestó: «No, ni siquiera una mosca». Respondió a su esposa Domicia que le había dado un hijo durante su segundo consulado y había recibido de él al año siguiente el título de Augusta, pero que amaba perdidamente al histrión Paris. No pudo soportar esta separación y a poco la recibió como cediendo a las instancias del pueblo. En cuanto a su conducta en el ejercicio del poder, al principio fue muy desigual, mezclando en proporción iguales vicios y virtudes. Poco a poco hasta sus virtudes degeneraron en vicios, y por lo que puede conjeturarse las circunstancias desarrollaron sus inclinaciones. La pobreza lo hizo codicioso y el miedo cruel. 4. Con frecuencia dio en el anfiteatro y en el circo espectáculos tan dispendiosos como magníficos. En el circo, además de las carreras acostumbradas de vigas y cuadrigas, ofreció un doble combate de caballería e infantería, y en el anfiteatro una batalla naval. Las cacerías de fieras y los combates de gladiadores se verificaban aún de noche a la luz de antorchas, y vióse luchar en la arena no solamente hombres sino también mujeres. Los cuestores habían dejado caer en desuso desde mucho tiempo el dar combates de gladiadores a su entrada en el cargo. Domiciano lo restableció, asistió siempre a esos espectáculos y permitió cada vez al pueblo pedir 2 parejas de sus propios gladiadores que presentaban los últimos y con los trajes propios de la corte. Mientras duraban estos juegos, tenía constantemente a sus pies un niño vestido de escarlata, cuya cabeza era pequeña y monstruosa. Hablaba mucho con él, y algunas veces de cosas serias. Así un día se le oyó preguntarle si sabía por qué había dado en la última promoción el gobierno de Egipto a Mesio Rufo. Hizo representar en un lago abierto cerca de Tíber y rodeado de gradas batallas navales en las que combatieron flotas, por decirlo así, completas. Una fuerte lluvia que sobrevino durante un espectáculo de estos no le impidió presenciarlo hasta el fin. Celebró también los Juegos Seculares, tomando por fecha los últimos del reinado de Augusto y no los de Claudio. El día en que los dio en el circo decidió, para facilitar la terminación de las 100 carreras de carros, reducir a 5 las 7 vueltas. Estableció en honor de Júpiter Capitolino un certamen quincenal de música, de carreras, de caballos y de ejercicios gimnásticos, en los que se distribuían más coronas que en nuestros días.
Disputábase también en ellos el premio de la prosa griega y latina. Había además premio para el canto y el arpa, otro para los coros de arpa y de canto, y otro, en fin, para el arpa sola. Viose hasta a doncellas disputarse en el estadio el premio de la carrera. Domiciano presidió personalmente estos juegos con calzado militar, toga de púrpura a la griega y una corona de oro en la que estaban grabadas las imágenes de Júpiter, Juno y Minerva, teniendo a su lado al gran pontífice de Júpiter y el colegio de los sacerdotes flavianos, vestidos todos como él, pero llevando en sus coronas, además de las imágenes citadas, su propia imagen. Todos los años celebraba en el monte Albano las fiestas de Minerva, divinidad para la que había establecido un colegio de sacerdotes. Entre estos designaba por la suerte a algunos que estaban obligados a dar magníficos combates de fieras, juegos escénicos y premios de elocuencia y poesía. Distribuyó 3 veces al pueblo congiarios de 300 sestercios por cabeza y les hizo servir durante las fiestas del Septimontium un festín de los más espléndidos. En esa ocasión hizo repartir los víveres a los senadores y caballeros en cestas de pan, y al pueblo canastillos llenos de viandas de las que comenzó a comer el primero. Al siguiente día hizo arrojar entre los espectadores regalos de toda clase, y como la mayor parte de aquellos regalos cayeron sobre los bancos del pueblo, asignó otros 50 lotes a cada banco de senadores y caballeros. 5. Restauró gran número de hermosos edificios que habían sido presas de las llamas, entre otros el Capitolio, que se había incendiado otra vez, pero siempre escribió su nombre sin hacer mención del antiguo fundador. Construyó sobre el Capitolio un templo nuevo dedicado a Júpiter Custodio. Débesele también el foro que lleva hoy el nombre de Nerva, el templo de la familia Flavia, un estadio, un teatro lírico y una naumaquia. Las piedras de esta última sirvieron más adelante para la restauración del Circo Máximo, del que se habían quemado 2 costados. 6. De sus expediciones militares, unas las emprendió espontáneamente, como la que hizo contra los catos, otras por necesidad, como la de los sármatas, que habían aniquilado una legión con su jefe. Así fueron también sus 2 campañas contra los dacios, la primera para vengar la derrota del consular Opio Sabino, la segunda para vengar la de Cornelio Fusco, prefecto de las cohortes pretorianas, a quien había investido del mando en jefe. Después de muchos combates entre prósperos y adversos contra los catos y los dacios, celebró doble triunfo, pero después de su victoria sobre los sármatas se contentó con ofrecer a Júpiter Capitolino una corona de laurel. Terminó sin salir de Roma y con singular fortuna la guerra civil suscitada por Antonio, gobernador de la Alta Germania, pues en el momento mismo del combate, habiendo arrastrado el deshielo los témpanos del Rin, impidieron a las tropas de los bárbaros que se uniesen a las de Antonio. Los presagios de esta victoria precedieron en Roma a la noticia, porque el mismo día de la batalla un águila inmensa rodeó con sus alas una estatua del emperador, lanzando alegres gritos, y pocos instantes después, tomó tal consistencia el rumor de la muerte de Antonio, que muchos aseguraban haber visto pasar su cabeza. 7. Cambió muchas cosas en las costumbres establecidas, suprimió las distribuciones públicas de trigo y restableció la de las comidas regulares, añadió 2 partidos a los 4 del circo, distinguiéndoles con los colores púrpura y dorado, prohibió la escena a los histriones y solamente les permitió representar en casas particulares, prohibió castrar a los hombres y disminuyó el precio de los eunucos que aún estaban en venta en casa de los mercaderes de esclavos. Habiendo observado cierto año una gran abundancia de vino y mucha escasez de trigo, y suponiendo que la preferencia otorgada a las viñas hacía olvidar los campos, prohibió plantar nuevas en Italia y dejar en las provincias no más de la mitad de las antiguas, pero abandonó la ejecución de este edicto. Hizo comunes a los hijos de los libertos y a los caballeros romanos algunos de los cargos más importantes del Estado. Prohibió reunir en un mismo campamento muchas legiones y recibir en la caja de depósitos militares más de 1000 sestercios por soldado, porque creía que Antonio, que había aprovechado para sublevarse contra él la reunión de las 2 legiones en los mismos cuarteles de invierno, contó también con la importancia de este depósito. Igualmente agregó a la paga militar una nueva soldada.